Extra urgente. Ben Carson dice: Estados Unidos sigue a los opositores políticos. La Corte Suprema está lista para frenar la administración de Joe. Después de que los denunciantes exponen a los Joe, los republicanos finalmente hacen su movimiento contra Joe. Extra está sucediendo ahora. El doctor Ben Carson, presidente del American Cornerstone Institute, dijo que está avergonzado de que Estados Unidos siga a opositores políticos como el presidente patriota con quien trabajó, porque va en contra de lo que representa este país. El patriota, el principal candidato a la nominación presidencial republicana del 2024, se declaró inocente de una acusación federal de 37 cargos en junio relacionada con documentos presidenciales, algunos considerados clasificados, que estaban almacenados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. También enfrenta una investigación del Gran Jurado en Washington por su presunto papel en los eventos del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. Y está bajo investigación en Georgia por acusaciones de que intentó anular los resultados de los comicios en ese estado. Piense en el daño irreparable que se le está haciendo a nuestro sistema y a la confianza que la gente tiene en nuestro sistema cuando persigue a los opositores políticos de esta manera, dijo Carson, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Administración del Patriota, a un medio. El Patriota fue un desafío a la mentalidad de DC y por lo tanto lo único que pueden ver es su deseo de ir más allá y deshacerse de él. No están pensando para nada en los Estados Unidos de América, lo que representamos para el mundo, lo que siempre hemos sido, un faro de esperanza y de justicia. Todo eso se está tirando por la ventana y estoy avergonzado. Carson dijo que el mundo se está dando cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos. Hablo con personas de otros países y me dicen, ¿qué le está pasando a tu país?, dijo Carson. También están alarmados por eso, porque creo que todos se dan cuenta de si nos volvemos como otros países como China, Rusia y otras naciones autoritarias, ¿qué debe esperar la gente? Carson también habló sobre la integridad de los comicios, especialmente dadas las revelaciones en el informe Durham y los archivos de la Red del Pajarito, de cómo el Departamento de Justicia y el organismo F aparentemente interfirieron en los últimos 2 comicios. Ya no tenemos un sistema en el que la gente confíe, dijo Carson. Si podemos usar esto como un mecanismo para explorar nuestro sistema electoral y todos los problemas que conlleva, tomemos un lugar como Francia, por ejemplo. Prohibieron el voto por correo en 1975 porque dijeron que había demasiadas oportunidades para manejar el sistema. Tal vez podamos aprender de algunas de las cosas que otras personas han hecho. De otro lado, la Corte Suprema todavía le está dando problemas a la administración de Joe, como resultado de la reciente decisión de la Corte de que la transferencia de 430,000 millones de la deuda estudiantil de Joe era irregular. El gobierno pronto puede ver revertidas sus propuestas de gravar a los ricos. Aunque la Corte escuchará casos este otoño que involucran los derechos a aportar herramientas, la autoridad de las agencias federales, y si la frase del patriota demasiado pequeño puede ser una marca registrada, Moore versus Estados Unidos podría tener el mayor impacto en Joe. Ese argumento se refiere a si Joe puede imponer un impuesto a la riqueza, algo que ha defendido con frecuencia. Recompense el trabajo, no solo la riqueza. Aprobar mi propuesta de un impuesto mínimo multimillonario, dijo Joe durante el discurso del Estado de la Unión a principios de este año, porque ningún multimillonario debería pagar la tasa impositiva más baja que un maestro de escuela o un bombero. Joe luego propuso un impulso anual del 25% sobre todas las ganancias de riqueza que superen los 100 millones en un año determinado, incluidas las ganancias de capital no realizadas que actualmente no están sujetas a impuestos. La Casa Blanca dice que el impuesto solo se aplicaría al 0.01% superior de los que más ganan. Si bien la propuesta enfrenta grandes probabilidades, con una Cámara de Representantes controlada por los republicanos, podría ser rechazada permanentemente si el Tribunal Superior dictamina que dicho impuesto es inconstitucional, informó un medio. Los detalles del caso Moore no involucran grandes cantidades de dinero, sino que se centran en los mismos temas de impuestos y la definición de la palabra ingreso, agregó el medio.
Charles y Kathleen Moore, una pareja con sede en el estado de Washington, hicieron una investigación de casi $40,000 en una empresa india en 2005 y nunca recibieron dinero ni otros pagos de la empresa a pesar de que obtenía ganancias todos los años. El medio agregó: bajo la ley de reforma tributaria del 2017, supieron que estaban sujetos a un impuesto de repatriación obligatorio de $14,729. Pagaron esa cantidad y luego presentaron una demanda al ver un reembolso y alegando que el impuesto no cumple la cláusula de prorrateo de la Constitución. La 16ª enmienda autoriza al Congreso a establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos de cualquier fuente que se deriven, sin prorrateo entre los distintos estados. Esto significa que el gobierno federal no puede gravar las ganancias de acciones, que son la fuente de riqueza de muchos multimillonarios, a menos que se vendan esas acciones. Los líderes progresistas han protestado durante años contra este estado de cosas con los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y el presidente del Comité de Finanzas, Roy Wyden, apoyando un impuesto sobre la riqueza en sí en lugar de ingresos directos. Un tribunal de apelaciones dictaminó que los Moore podrían pagar impuestos de esta manera y dijo que no existe una prohibición constitucional contra el Congreso que atribuya los ingresos de una corporación prorrateados a su accionista. Pero la Corte Suprema podría revertir ese fallo, haciendo que el impuesto de repatriación y los futuros impuestos basados en la riqueza estén fuera de los límites a nivel federal. La 16ª enmienda permite que el gobierno federal imponga impuestos sobre la renta sin repartirlos entre los estados, dijo Thomas Berry, investigador del Cato Institute. Pero los tribunales siempre han limitado estos impuestos a esa palabra ingresos y dijeron que esa palabra tiene sentido. No solo significa lo que el gobierno quiera que signifique. Junto con la Cámara de Comercio y Americans for Tax Reform, el Cato Institute es uno de los numerosos grupos que han presentado informes amicus en apoyo de los Moore. Las audiencias probablemente comenzarán en octubre. Los académicos han estado en desacuerdo durante mucho tiempo sobre si las ganancias de capital no realizadas deben considerarse ingresos. Berry propone que Joe y otros demócratas intenten aumentar los impuestos sobre la renta convencionales, que es lo que él también pretende lograr, así como a través de medidas como aranceles sobre bienes importados. En sus discursos, Joe menciona regularmente el concepto de un impuesto a los superricos, alegando que pagan en promedio tan solo el 3% de sus ingresos en impuestos, que es más bajo que los empleados de clase media. Nunca se puede predecir con certeza, dijo Berry, pero creo que los jueces estarán preocupados por sentar un nuevo precedente aquí y abrir la puerta a muchos impuestos que nunca antes habíamos visto a nivel federal. De otro lado, por mucho que los demócratas quieran instar al patriota en la pared, deberían estar más preocupados por el viejo Joe. Parece que cada vez se acumulan más pruebas contra Joe y su familia. Los agentes del IRS compartieron ante el Congreso para testificar sobre cómo el DOJ potencialmente no cumplió la ley, pero parece imposible pensar que Joe y su hijo no son culpables de algo, incluso si DC se esfuerza por protegerlos. Sin embargo, las paredes están comenzando a resquebrajarse a medida que la gente presenta la verdad. Y ahora dos republicanos no pierden el tiempo para instar a esta administración. Los representantes Griff Tube de Florida y Ralph Norman dicen que la idea de acusar potencialmente a Joe está cobrando impulso entre algunos de sus colegas en el Congreso. De hecho, estamos trabajando en nuestra propia resolución de juicio político para Joe sobre todos estos hechos negativos y todas las leyes de hechos negativos que no cumplió, dijo Stube en un medio. Ocultar los hechos negativos de Joe y Hunter parece imposible pensar que Joe y su hijo no son culpables de algo, incluso si DC se esfuerza por protegerlos. Sin embargo, las paredes están comenzando a resquebrajarse. Los representantes Greg Stube, Ralph Norman, dicen que la idea de acusar potencialmente a Joe está cobrando impulso entre algunos de sus colegas en el Congreso. De hecho, estamos trabajando en nuestra propia resolución de juicio político para Joe sobre todos estos hechos negativos y las leyes y todas las leyes y hechos negativos que no cumplió.